Va abriendo su Biblia, por favor, en el Evangelio de Marcos. Capítulo 8. Marcos, el evangelista Marcos, capítulo 8. Nos encontramos aquí en la confesión de Pedro. Ahí vamos a arrancar para ir entendiendo más o menos el tema del mensaje, que el día de hoy más bien tiene que ver con el discipulado. ¿Cuál es la condición? Una condición vital para ser discípulos. Yo les preguntaría para iniciar, ¿cuántos de ustedes se consideran discípulos de Jesús? Discípulos de Jesús. A ver, levanten la mano. Ok, bueno, aquí hoy, el día de hoy, van a comprobar si son o no. ¿Está bien? Y los que no, pues los que no se consideran van a saber cuál es la condición para poder serlo de verdad. Pero vamos a partir de lo que originó esta plática del Señor Jesús con sus discípulos. En el capítulo 8, versículos 29 y 30, entonces Jesús les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Jesús les pregunta, ¿quién? Ya les había preguntado, ¿quién dice la gente, qué dice la gente de mí? ¿Que quién soy? Y ya le decían, pues unos que Elías, otros que… Bueno, ¿y ustedes, mis discípulos, quién dicen que soy? Y Pedro respondió, Pedro le dijo, tú eres el Cristo. O sea, el Mesías, el ungido. ¿Qué significa Cristo? El ungido. Es la misma palabra que Mesías. Mesías es la palabra hebrea, Cristo es la palabra griega, pero significan lo mismo, el ungido de Dios, que los israelitas esperaban. Ellos esperaban al Mesías. Entonces Pedro declara, tú eres el Cristo que esperábamos, el que está anunciado por los profetas. Tú eres el Cristo. Muy bien, y entonces lo que me llama la atención de este relato, y que lo dice aquí el otro evangelista más, dice, pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Caray, pues no quería Jesús que supieran que él era el Cristo. Lo que él venía predicando es: el reino de los cielos se ha acercado, porque aquí estoy yo, el reino de los cielos se ha acercado. Su predicación siempre fue esa. ¿Por qué no decir que él era el Cristo? Bueno, por el concepto equivocado que tenían los judíos acerca del Mesías. ¿Qué tipo de ungido, qué tipo de Mesías esperaban los judíos? Un líder militar y político, que los libertara de los romanos y que impusiera su reino aquí, que Jesús viniera a gobernar al mundo entero desde Jerusalén. Ese es el tipo de Mesías que le esperaban, y Jesús no era ese tipo de Mesías. No en esta era, no en su primera venida, no. Entonces, por eso Jesús les dice, no le digan a nadie, por favor, porque entonces voy a tener aquí a la gente aclamándome como rey. No me van a dejar hacer mi ministerio, lo que yo vine a hacer, no me van a dejar las multitudes. Así es que no le digan a nadie. Y entonces, por eso viene lo que dice el versículo 31. Y comenzó a enseñarles, y comienza a enseñarles el Señor acerca del Cristo. ¿Cuál es el concepto correcto acerca del Cristo que ellos deben de tener? Y vean cómo dice, y comenzó a enseñarles, que está en infinitivo, lo que significa que esta es la primera vez que Jesús toca este tema con ellos, de aquí en adelante. Pero esta es la primera vez que Jesús comienza ¿a qué? ¿A decirles? No. ¿A mencionarles nomás? No. A enseñarles. Eso quiere decir que Jesús les dio fundamento, les dio bases, les dio una lección clara, completa, ordenada de lo que era el Mesías y de lo que ellos tenían que esperar del Mesías. No el Mesías al estilo de los judíos, no. Ellos tenían que saber esto de él, que era realmente el Mesías, o sea, el Cristo. Y entonces Jesús comienza a enseñarles, repito, enseñarles con toda claridad, de una manera completa, que comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre
Le era necesario. Eso quiere decir, el mesianismo no podía estar separado del sufrimiento. El mesianismo no podía estar separado de la cruz. Algo que iba a chocar con los judíos, porque ellos esperaban que el Mesías fuera un líder supremo, intocable, en su palacio, que nadie podía hacerle daño, ¿no? Y Jesús les va a hablar de un Mesías que iba a sufrir, que iba a padecer. Fíjense lo que dice, que le era necesario. El mesianismo no puede estar separado de esto. Le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Repetimos, un concepto que no le gustaba a los judíos y que hoy en día no le gusta al cristianismo actual, ¿no? Sufrir. No, los creyentes no deberíamos de sufrir, ¿no? Los creyentes deberíamos de estar siempre felices y contentos, sin problemas, pero si el Mesías vino a sufrir, ¿por qué nosotros no? Y dijo Jesús, el Hijo del Hombre es necesario que padezca mucho. O sea, recibir con resignación el daño, estar dispuesto conforme a lo que demandaba su relación con Dios a costa de lo que viniera. El Mesías tendría que estar dispuesto a eso, a enfrentar todo lo que fuera por su relación con su Padre, por lo que el Padre esperaba de él. Padecer mucho, ser rechazado en voz pasiva, significa realmente recibir rechazo. ¿De quién? De sus autoridades humanas. ¿Recibir rechazo de quién dice ahí? Ancianos, fíjense, o sea, el Sanedrín. ¿Qué más? Sus escribas, los escribas. O sea, estamos hablando de sus líderes en todo sentido. Ahora, ¿eso es bonito? Que sea rechazado por tus autoridades. Pero Jesús dice, por causa de mi ministerio, yo no puedo estar de acuerdo con ellos y voy a ser rechazado por ellos. Voy a recibir rechazo de parte de mis autoridades. Aquellos que me deberían proteger me van a perseguir, me van a buscar un mal. Y así fue. ¿Qué más? El Hijo del Hombre, ¿qué más? Morir. Pero también está en voz pasiva, no significa yo vengo a morir, no, voy a ser muerto, o sea, me van a asesinar. Está en voz pasiva, voy a ser asesinado. El Hijo del Hombre, el Mesías, el Cristo tenía que ser asesinado. Vean lo que Jesús le está declarando a sus discípulos. Esto está chocando en la mente de los discípulos, ¿no? ¿Cómo el Mesías que nosotros esperamos? No, es totalmente distinto. Y luego les dice, y resucitar después de 3 días. Esto como que no lo tomaron en cuenta. Después de escuchar lo demás, esto se les quedó como borrado, ¿no? Jesús tuvo que irselos diciendo constantemente para que les fuera entrando en la mente. Entonces, dice el versículo 32, que esto se los decía claramente. Esto les decía claramente. O sea, Jesús para esto no utilizó parábolas, no utilizó lenguaje figurado, no utilizó simbología difícil de entender, no. Jesús dice aquí, en este sentido, para darles esta enseñanza, les habló claramente lo que iba a pasar, lenguaje claro y llano. Entonces Pedro reacciona y le dice aquí que Pedro, ¿qué sucede? Entonces Pedro le tomó aparte, o sea, fíjense la osadía de Pedro, creyendo que Jesús no tenía la razón. Jesús está equivocado en lo que está diciendo, yo tengo la razón, así es que Señor, ven por favor un momentito, mira, te voy a llamar aparte. Qué osadía, ¿no? Pero bueno, y luego dice que comenzó a reconvenirle. ¿Qué significa reconvenirle? A reprenderlo. Pedro se estaba atreviendo a reprender al Señor. ¿Y qué palabras utilizó? Aquí en Marcos no están, pero en Mateo 16:22 es un texto paralelo, dice casi exactamente las mismas palabras, pero añade diciendo, o sea, ¿cuáles son las palabras que utilizó Pedro, los conceptos, las ideas que utilizó Pedro para reprender al Señor? ¿Qué le dijo? Señor, ten compasión de ti. Así lo estaba reprendiendo Pedro. Señor, ten compasión de ti mismo. En ninguna manera
esto te acontezca. Cuídate, Señor. Si en Jerusalén te van a hacer esto, los líderes religiosos, pues no vayas, ¿no? Vean las palabras que utilizó: ten compasión de ti. Esa fue la reprensión de Pedro para Jesús. Piensa más en ti mismo, Señor. Estás pensando más en otros, piensa más en ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Entonces Jesús le dice, versículo 33, ¿cuál fue la reacción de Jesús? Pero Jesús, volviéndose y mirando a los discípulos, porque Pedro lo hizo aparte, Pedro lo llamó aparte, pero después de que Jesús escucha esto, dice que Jesús, volviéndose a los discípulos, delante de todos le dijo a Pedro. Esto es algo que debía quedar claro. Esto es algo que es una oportunidad para dejar esto como un precedente claro para sus discípulos. Y ahora vean la enseñanza. Le dijo a Pedro, delante de los demás discípulos le dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. ¿Qué significa Satanás? Adversario. ¿Qué le está diciendo Jesús a Pedro? En este momento te estás comportando como un adversario para mí. Ahora notemos que Pedro estaba queriendo reprender a Jesús, pero aquí en el versículo 33 Jesús reprendió a Pedro. Pedro que terminó reprendido. Entonces le está diciendo: Pedro, te estás oponiendo a los planes de Dios. Te estás comportando como un adversario de Dios y por lo tanto como un adversario mío, que soy el Hijo de Dios. Te estás oponiendo a los planes perfectos de Dios para mí y para la humanidad. Y no te das cuenta. Te estás comportando como un adversario. Ahora vamos al centro del asunto, al tema que nos corresponde tratar hoy. Porque Jesús logró entender, así como después de una auscultación médica el médico puede dar un diagnóstico preciso, Jesús entendió, dio el diagnóstico, qué es lo que tenía Pedro, cuál es la razón por la que Pedro se estaba comportando como un adversario de Cristo. ¿Cuál es la razón de que Pedro estuviera comportándose como un adversario de Cristo? Le dice Jesús, vean ustedes lo que dice. Aparte, quítate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y aquí está el dilema. He aquí el dilema. ¿En quién estás poniendo tu mirada? ¿En quién tienes puesta tu mirada? ¿Estás poniendo tu mira en las cosas de Dios o en las cosas de los hombres? Si tu mira, y cuando habla de la mira, se refiere a en qué estás pensando. Esa palabra se traduce literalmente pensar. O sea, poner la mira es pensar, pero se refiere a un pensamiento que está permanente ahí. Nosotros lo podemos entender como una cosmovisión. ¿Saben lo que es la cosmovisión? Es tu manera de ver la vida. Es la forma en la que tú interpretas la vida. Esa es tu cosmovisión. Y nosotros, desde que somos cristianos, estamos adquiriendo la cosmovisión de Dios. Nosotros debemos de ver la vida como Dios la ve. Pero antes de Cristo, sin Cristo, cada quien tiene su propia cosmovisión o la cosmovisión del mundo. Y a eso se refiere aquí el Señor cuando dice, porque pones la mira. Tu cosmovisión está ¿en dónde? ¿En las cosas de los hombres o en las cosas de Dios? Y aquí tenemos que esta es la condición para ser un discípulo. ¿A qué se refiere con poner la mira en las cosas de los hombres? Comida. ¿Esa es tu mirada? Comida, vestido, salud. ¿Qué no Jesús lo manejó como añadiduras? Nuestro enfoque debería estar en eso. Jesús dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Tendríamos que buscarlas? Jesús dijo, esas cosas las buscan los gentiles, pero ustedes son mis discípulos, ustedes no deberían afanarse por esas cosas. No,
Ustedes no deberían buscar esas cosas. Deben buscar el reino de Dios. Cuando está diciendo aquí las cosas de los hombres, se puede referir a comida, vestido, salud, seguridad, bienestar, vivienda, economía, posición social, diversión, pasatiempos, amistades, lo terrenal. ¿Tu mirada está ahí en las cosas de los hombres o en las cosas de Dios? ¿Cuáles son las cosas de Dios? Su reino, su gloria, sus propósitos, su voluntad, su meta, lo eterno. Ahí está la gran diferencia. Si tu mira está, tu cosmovisión está en las cosas de los hombres, no vas a poder servir a Dios. Siempre vas a tener algo que te interrumpa, entregarte y servirlo como Él merece. Siempre vas a encontrar algo más que hacer, algo más importante a que dedicarte. Siempre va a haber una interrupción en tu vida, porque estás en las cosas de los hombres. Ahí estás poniendo toda tu energía, y las cosas de Dios las dejaste para segundo, tercer, cuarto término. Entonces Jesús hace una declaración que establece la condición para el discipulado. Estamos viendo el contexto, cómo una cosa llevó a la otra para que Jesús terminara enseñando esto a sus discípulos y a los que quisieran ser sus discípulos. Porque vean lo que dice el versículo 34, y llamando a la gente y a sus discípulos. Eso quiere decir, de los que estaban ahí con Jesús en este momento, habían discípulos y había gente que no era discípulos. Entonces Jesús da esta enseñanza a los que ya eran, pero también a los que podrían llegar a serlo o quisieran serlo. ¿Está bien? Entonces Jesús, llamando a la gente, a sus discípulos, les dice, ya conocemos estos requisitos, ¿verdad? Los requisitos del discípulo. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué significa eso? Si alguno quiere seguirme, en otras palabras, si alguno quiere ser mi discípulo, y aquí tenemos el requisito. ¿Por qué? Porque comienza diciendo, si alguno quiere. Es un requisito. ¿Qué tiene que hacer? Existen tres condiciones. Número uno, niéguese a sí mismo. En otras palabras, niéguese a las necesidades de los hombres. Niéguese a poner su mirada, su vista en las cosas de los hombres. Niéguese a sí mismo. La palabra niéguese significa repúdiese. Repúdiese a sí mismo. ¿Y saben lo que significa repudiar, no? Cuando alguien repudia a otro, por ejemplo, en el matrimonio se le podía dar a la mujer carta de repudio. ¿Qué significa? Ya no quiero tener nada más que ver con esta mujer. Entonces le hago una carta de repudio, ya no la quiero. Tiene que poner sus razones, y a partir de ese momento él decía en esa carta de repudio, yo ya no tengo nada que ver con esta mujer. Eso era un repudio, negar una relación. Pero en este caso es con uno mismo. Niéguese a sí mismo, repúdiese a sí mismo. No busque las cosas de los hombres como algo primordial. Es la condición para el discipulado. Niéguese a sí mismo. Luego, la siguiente condición, tome su cruz. A lo que Lucas añade, cada día. Tome su cruz cada día, dice Lucas. ¿Por qué? Porque la salvación fue una vez y para siempre, pero la dedicación es de todos los días. La entrega total a Dios es algo de todos los días. La salvación no te costó nada, pero la santidad te cuesta todo. Todo lo que eres. Entonces tome su cruz. ¿Y qué significa la cruz? La cruz representa obediencia a los requerimientos de Dios para tu vida, a los planes de Dios para tu vida. Porque la cruz de Cristo es diferente a la nuestra. Él murió por nuestros pecados. Nosotros no vamos a morir por los pecados de nadie. No es la misma cruz. Entonces, ¿la cruz a qué se refiere? A lo que Dios espera de cada uno de nosotros, de acuerdo a su palabra. A las responsabilidades que adquieres como un hijo de Dios, como un seguidor de Cristo. Desde que tú crees, adquieres ciertas responsabilidades. No estás dispuesto a obedecer y a seguir esas responsabilidades, no puedes ser un discípulo. ¿Y cuál es la razón por la que la mayoría de las veces, un 99.9%,
no sigues los requerimientos de Dios porque tienes compromisos con el mundo, las cosas de los hombres, pones la mira en las cosas de los hombres. Por eso el primer paso es repudia esa situación, repúdiate a ti mismo. Fíjense cómo los psicólogos te dicen, ámate a ti mismo. ¿Dónde dice eso la Biblia? Yo no lo veo. Es que dice la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No, lo que ahí dice es que trates a tu prójimo como te gustaría ser tratado a ti. La medida del amor al prójimo es cómo te gustaría que te trataran. No está diciendo que te ames. Aquí más bien dice el Señor, repúdiate. Porque si no, entonces no vas a poder dar el siguiente paso, que es tomar tu cruz. Obedecer a los requerimientos de Dios sobre tu vida, en esta relación que tienes con Él. Y entonces sí, si tú te niegas a ti mismo y tomas tu cruz, estás listo para seguirlo. Ahora sí, sígame. Ahora sí estás listo para seguirme, sígueme. Te conviertes en un discípulo de Jesús. Porque no podemos seguirle si seguimos nuestras propias metas, si escuchamos nuestro corazón. Tengo una canción que compuse, ¿no?, que se llama En el secreto de Jehová, y comienza diciendo, caminar sin ser enviado, navegar sin dirección, hablar sin haber escuchado. Luego dice, escuchar mi corazón. Por eso no funcionan las cosas. ¿Qué necesitamos? Escuchar su corazón, lo que Él quiere que hagamos. Y entonces sí, podemos seguir al Señor. Ahora, enseguida nuestro Señor Jesucristo nos habla de 3 cuestiones que acompañan invariablemente el concepto del discipulado. Entonces vamos a ver, ¿están listos? 3 cuestiones que invariablemente acompañan a este concepto de ser discípulos. El primero, lo tenemos en el versículo 35. Ser discípulo, hermanos, es cuestión de elección. Tú tienes que elegirlo. Versículo 35 dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. ¿Qué dice? Todo el que quiera. Es cuestión de lo que quieres. ¿Qué quieres? ¿Quieres ser un discípulo o no? Y todo depende de lo que quieras. ¿Quieres salvar tu vida? ¿Qué significa salvar tu vida? De hecho, aquí no es la palabra zoe, que es vida, sino la palabra psuche, que es alma. Aquí lo que está diciendo el Señor es, el que quiera salvar su alma, ¿qué dice? La perderá. ¿Y qué significa querer salvar tu alma? Significa ver por ti mismo. Lo que Pedro le dijo a Jesús, ve por ti mismo, Señor, nunca tal hagas. Que sufras, no, ve por ti mismo. Y es lo que dice aquí, el que quiera ver por sí mismo las cosas de los hombres, ¿qué va a pasar? Perderá su alma. Pero aquel que pierda su alma, otra vez la palabra suche, aquel que esté dispuesto a perder su alma, pero claro, por causa de mí y del evangelio, dice que la salvará. Ahora, algo muy interesante de estos versículos, de todas estas palabras clave, que es salvar, perderá, pierda, salvará, estos verbos están conjugados todos ellos en voz activa. Significa una acción que realiza el sujeto. ¿Y por qué vemos esto, no? ¿Cuál es la importancia de entender esto? Porque esto nos indica que los resultados son consecuencia de nuestras decisiones. Uno mismo es el que se salva, uno mismo es el que se pierde. No en el sentido de que yo me puedo salvar, no, en el sentido de que las decisiones que tomas son las que te ocasionan esas consecuencias. Por eso el enfoque está, por eso está en voz activa, para que entendamos que el enfoque está en el sujeto. Tú eres responsable de elegir lo que quieres. Es tu elección. Si tú decides poner la mira en las cosas de los hombres, no puedes ser discípulo. Tienes que tomar la decisión de poner la mira en las cosas de Dios.
es tu decisión. Si no, va a ser como cuando hemos platicado con ciertas personas de la iglesia, y no voy a poner nombres porque son muchos, pero que de repente tomen algún papel de servicio en la iglesia, están comenzando a servir a Dios en la iglesia en algún área, pero vemos que comienzan a tener una falla en su vida, una falta moral, una falta de testimonio, y lo que hacemos es inmediatamente, como dije hace rato, ¿verdad?, confrontar esa situación. Y entonces a veces se tienen que bajar de ese puesto. Y muchas veces nos tachan, porque lo hemos escuchado o nos han dicho, que nos tachan de que nosotros los bajamos. No. Ustedes se bajaron solos. ¿Por qué? Porque conocen los requisitos, conocen los requerimientos. Si no cumples el requerimiento, tú solo te bajas, tus acciones te bajan. Tus acciones son las que hacen que pierdas ese privilegio de servir en esa área. No soy yo, tú solo lo hiciste. En ese mismo sentido, dice, el que quiera salvar su vida la perderá, y el que la pierda por causa de mí la hallará. Todo está en voz activa, porque el enfoque está en tu elección. Tu elección. Hermanos, poner la mira en las cosas de los hombres o poner la mira en las cosas de Dios es una elección. Tú eliges. Pero si tú eliges, atente a las consecuencias. ¿Está bien? Número 2, ser discípulo es cuestión de valorización. ¿De dónde pones tu valor? ¿Qué es lo más valioso para ti? Versículos 36 y 37. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo? O sea, si a través de su esfuerzo, de sus decisiones, de sus acciones, quiere ganar el mundo y lo logra. Aquí dice si ganare, si lo logra y gana todo el mundo, se refiere a las cosas de los hombres. Dice aquí, y perdiere su alma. ¿Qué aprovechará? ¿Qué aprovechará? ¿Qué provecho tendrá? ¿Qué recompensa tendrá? Dice el versículo 37, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué es lo más valioso para ti? El alma se refiere a lo intangible, a lo eterno, a las cosas de Dios. Y ganar el mundo se refiere a poner tu mira en las cosas de los hombres. ¿Qué prefieres? Ahora, ¿qué es más valioso para ti? Porque aquí la clave es eso, entender qué es lo que para mí vale más. Decía el salmista, porque para mí vale más estar a las puertas de la casa de mi Dios que habitar en moradas de maldad. Bueno, vale más, por eso está ahí. Eso es muy importante, porque aquello a que le acreditas mayor valor es lo que vas a buscar. Finalmente, ¿no? Y no son tus palabras, es a lo que acreditas más valor, a lo que te dedicas. Y entonces, ¿qué aprovechará? ¿Qué recompensa tendrá? Tienes que hacerte una pregunta, hermano. ¿Qué es lo más valioso para ti? ¿Las cosas de los hombres o las cosas de Dios? En Mateo 13, del 44 al 46, tenemos dos parábolas que son preciosas, poderosísimas, cortitas, son de las más cortitas parábolas del Señor Jesucristo, pero con un contenido tremendo, poderoso. Dice en Mateo 13, 44, dice, ¿ya lo tienen? Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. ¿Cómo es el reino de los cielos? Como un tesoro, un gran tesoro escondido. Está escondido para algunos, pero ¿qué sucede? En un campo, el cual un hombre, ¿qué sucede? Halla ese tesoro en ese campo. Y entonces, ¿qué hace? Y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello, va y ¿qué hace? Vende todo lo que tiene y compra aquel campo para poder tener ese tesoro. ¿Cuál es la clave de esta parábola? Entender el valor que tiene el reino de los cielos para la persona. ¿Quién es salvo? Aquel que le acredita ese valor al reino de los cielos.
El que no le acredita ese valor al reino de los cielos no puede ser un seguidor de Jesús. Encontró ese gran tesoro y vendió todo lo que tenía. Algo similar está en la parábola que sigue, que es la parábola de gran precio, la perla de gran precio. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, ¿qué hizo? Fue, y otra vez vean el concepto, vendió todo lo que tenía y la compró. En las dos parábolas es la misma historia, es el mismo tema. Vendió todo lo que tenía. ¿Quién es digno del reino de Dios, hermanos? ¿Quién es digno del reino de Dios? Por decirlo de alguna manera, aquel que lo vende todo, que lo da todo para poder estar ahí en el reino de Dios. El apóstol Pablo decía en Filipenses, porque he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Si no estás dispuesto a tener por perdido todo lo que es de los hombres, no puedes ganar a Cristo. ¿Lo estoy diciendo yo? No, es lo que dice la palabra. Es que solo cuando estas cosas, las cosas de Dios, sean lo más valioso para ti, entonces podrás vivir el discipulado en toda su expresión, porque si no siempre vas a estar mirando atrás. Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás. ¿Quiénes miran hacia atrás? Aquellos que dejaron otros amores. Siempre están recordando, añorando su vida pasada. Toman el arado del reino de Dios, pero siempre andan mirando para atrás. Como le dije alguna vez, si te gusta tanto el mundo, pues regrésate al mundo. No puedes estar tomando la mano en el arado y mirando para atrás. Dijo Jesús, no es digno del reino de los cielos el que está mirando siempre para atrás. ¿Dejaste otros amores allá? Qué lástima, ¿no? No puede ser un discípulo. El discípulo es aquel que considera el reino de los cielos como su perla de gran precio, como el tesoro escondido que halló y que vendió todo para poder obtenerlo. Tienes que estar dispuesto a dejar todo. Entonces, el reino de los cielos, las cosas de Dios deben ser el todo para ti, tu máximo, ¿no? ¿Sí? Por encima de todo, tu prioridad. Entonces, el discipulado es cuestión de valor, de valorización. ¿Qué es lo que valoras más? Si valoras más las cosas de los hombres, no puedes ser discípulo. Si valoras más las cosas de Dios, sí puedes serlo. Número 3, el discipulado es cuestión de entender la retribución que tiene. Tiene una retribución. Versículo 38. Sigue diciendo Jesús, ¿por qué? Y eso quiere decir que está hablando del mismo tema, ¿por qué? ¿No? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación. ¿Qué se refiere a esta generación? Generación es una palabra griega que significa personas de características similares, o sea, personas que viven en un lugar y que tienen características similares, una cultura. Entonces, el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta cultura, en este grupo de personas, y puede servirse a cualquiera, ¿verdad? A cualquier momento, a cualquier generación. ¿Y cómo es esa generación? Dijo Jesús, es adúltera y perversa. Esta generación, esta cultura en la que vivimos, ¿cómo es? Adúltera, porque traiciona los principios de Dios. Pecadora. ¿Qué significa pecado? Errar al blanco. Vivimos en una sociedad que no son fieles a nadie más que a ellos mismos. Ves los programas y los consejos de hoy en día es que no te importe lo que los demás digan. Tú vive como quieras, vístete como quieras. La cultura de hoy es, tú no debes agradar a nadie. ¿Cómo no? Vives para dar testimonio a los demás. El cristiano entiende que su vida debe de ser para bendición de otros. Nuestra vida es para bendición de otros. Pero no, aquí dicen ellos, solo agrádate a ti mismo, sé fiel a ti mismo. Y es pecadora porque vive bajo conceptos equivocados. Hoy en día nuestra sociedad vive bajo conceptos totalmente erróneos. Bueno, en una generación así, adúltera y pecadora,
querer quedar bien con la sociedad y no quedar bien con Dios? Dijo Jesús: el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación. Ahora, está en voz pasiva. ¿Cómo tendríamos que entender esto? Aquel que sea avergonzado por otros, ¿verdad?, por su relación que tiene conmigo. Y la relación conmigo está regida por mis palabras, ¿no? Entonces, aquel que sea avergonzado en su relación, por la relación que tiene conmigo, que la causa sea la relación con Dios, y que se sienta avergonzado por otros, porque no se refiere a que otros lo avergüencen, sino que se sienta avergonzado por su relación con Dios. Y vean lo que dice: el Hijo del Hombre también se avergonzará de él. Y está en la misma conjugación, la mismita conjugación, voz pasiva. Eso quiere decir, tú fuiste avergonzado por la relación conmigo, yo me avergonzaré de mi relación contigo. ¿Cuándo? Dice aquí, cuando venga. ¿Cuándo va a suceder eso? Si hoy tú eres avergonzado por tu relación con Dios, Él será avergonzado de su relación contigo cuando Él venga, con sus ángeles. Porque Dios honra a los que le honran, pero a los que no le honran los tiene por enemigos. Dios honrará a los que vivieron para Él por encima de los compromisos humanos. Dios honra a los que le honran. Es una cuestión de entender que hay retribución. Debes entender esto. Si tú no estás por Dios, estás en contra de Dios. Si no estás con Cristo, estás en contra de Cristo. Si no eres un seguidor de Jesús, entonces eres un opositor de Jesús. Y no hay de otra. Entonces, ¿qué hemos visto hasta aquí en el pasaje? Si ponemos toda esta situación en orden inverso, el que no es avergonzado por su compromiso con Jesús, el que lo honra viviendo para su gloria, el que es consciente de esta retribución divina, entonces ¿qué va a suceder? Va a valorar el reino de Dios por encima de las cosas de la tierra, va a valorar su alma por encima del mundo, va a poner su valor en el reino de los cielos, y entonces eso lo va a ayudar a que tome la decisión correcta. ¿Cuál es la decisión? Vivir para Dios y no vivir para las cosas de los hombres. Tomará la decisión correcta de repudiarse a sí mismo, de tomar su cruz y de seguir al Señor. Hermanos, ¿en dónde está tu mira? ¿En dónde está tu mira? ¿En las cosas de los hombres? Comer, vestir, salud, seguridad, bienestar, vivienda, economía, posición social, diversión, pasatiempos, amistades, en lo terrenal. Ahí está tu mira. Es lo que buscas, es lo que persigues. No puedes ser un discípulo de Jesús. Así no se puede. ¿Cuál es la condición para ser un discípulo de Jesús? Poner tu mira en las cosas de Dios, en su reino, en su gloria, en su voluntad, sus metas, sus propósitos, en lo eterno. Si tu mira está en Dios, entonces puedes ser su discípulo. Es que si quieres verdaderamente ser discípulo del Señor, debes cambiar tu cosmovisión y desde ahora poner la mira en las cosas de Dios. Y eso determinará si estás capacitado para ser un discípulo de Jesús. ¿Qué tal? ¿Está duro? Sí, cuando Jesús hablaba de estas cosas, muchos se iban. ¿Lo sabes? Está en los evangelios. ¿Tú crees que Jesús estaba haciendo campaña para tener más adeptos? Vengan y yo les doy, y vénganse y los trato bien. ¿No? Siempre que Jesús habló de los requisitos del discipulado, la gente se iba. Pero se quedaban solamente aquellos que verdaderamente amaban al Señor, estuvieron dispuestos a renunciar a sí mismos y a poner el reino de Dios como su máxima prioridad, vivir en la voluntad de Dios.
vivir en la voluntad de Dios. El Salmo, con eso vamos a terminar, el Salmo 119. Vengan los músicos, por favor, para que... El Salmo 119, versículo 35. 119, 35. Tendría yo tal vez unos 17, 18 años cuando el Señor me confrontó con este versículo. Y terminé, recuerdo muy bien, en un campamento, encerrado en el dormitorio, regresando a este versículo, arrepentido, clamando al Señor y haciendo un compromiso con Él. Y a partir de ahí comencé a de verdad entregar mi vida a Jesús. Dejé de vivir una cultura cristiana para comenzar a buscar de verdad al Señor. Pero este versículo fue el que me impactó. Salmo 119, 35 dice: guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella, ¿en qué? En la senda de tus mandamientos tengo mi voluntad. Yo entendí, Señor, ya no quiero vivir en mi voluntad. No está bien, me estoy destruyendo. Estoy destruyendo mi juventud con mis decisiones. Estoy echando a perder mi vida con mis decisiones, viviendo en mis conceptos humanos. Entendí que no. Si yo quería ser un seguidor de Jesús, tenía que hacer esto. Ya no vivir en mi voluntad, sino en la voluntad del Señor. Y ese día le dije, estas mismas palabras las repetí, las hice mías. Le dije, Señor, guíame en la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. La condición, hermanos, la condición suprema para que podamos ser discípulos, de verdad discípulos de Jesús, es negarnos a nosotros mismos y decidir vivir en la voluntad de Dios. Tenemos que estar dispuestos a eso, si queremos serlo. Vamos a cantar un himno, pónganse de pie.